Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea del día de hoy de la actividad del proyecto 09, actividad aprendizaje 10, evidencia número 2, diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información. Nuestra agenda para esta tarde es una pequeña introducción, vamos a ir a la temática, la evidencia como tal, se va a dar una breve explicación sobre lo que ustedes deben presentar, lo que se debe desarrollar, en qué consiste esta evidencia. Voy a dar el espacio para dudas e inquietudes por si alguien quiere ingresar a sala. De igual forma, la grabación va a quedar dentro de la plataforma y finalizamos con unas conclusiones. Introducción. Entonces, la actividad de aprendizaje que estamos trabajando en este momento es la actividad de aprendizaje número 10, ¿sí? La cual consiste en realizar la instalación del sistema de información teniendo en cuenta los requisitos para su operación, configuración, documentación y buenas prácticas de calidad en desarrollo del software, normas y protocolos establecidos por la organización. La evidencia como tal se denomina diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información y está asociada a esta actividad de aprendizaje número 10. Los resultados de aprendizaje que vamos a alcanzar con el desarrollo de esta evidencia son los siguientes. Ejecutar y documentar las pruebas del software aplicando técnicas de ensayo-error de acuerdo con el plan diseñado y los procedimientos establecidos por la empresa. 2. Elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en el desarrollo del software, que consolide la información de las evidencias, hallazgos y novedades frente a seguimientos y control de los productos según normas internacionales y protocolos de la organización. Temática. Entonces, ¿qué nos está pidiendo nuestra guía de aprendizaje? Nos dice, con el fin de obtener el aseguramiento de la calidad del sistema de información desarrollado y con base en el diseño de las pruebas de software basados en los casos de prueba, se debe elaborar un documento donde se especifique el plan de pruebas y el registro de resultados de las mismas. Ya en algunos momentos voy a compartir un poco de pantalla con ustedes para que vean el material que está asociado a esta evidencia, para que por favor lo estudien, lo revisen, lo evalúen, traten de desarrollar el laboratorio que está allí. Ese laboratorio no es calificable, pero sí es indispensable que ustedes lo realicen para que para que ustedes puedan ir adquiriendo como la agilidad para realizar pruebas en sistemas de información, ¿sí? Entonces ya con ese laboratorio ustedes se basan, ¿sí? Y asimismo pueden ir a su sistema de información y aplicar este plan de pruebas, ¿cierto? Este diseño y ejecución de pruebas para ese sistema de información y seguir los paso a pasos que aquí les están sugiriendo hacer. Entonces, lo primero que nos pide nuestra guía de aprendizajes es elaborar el laboratorio de pruebas de software, el que les estaba comentando. En este paso, se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de pruebas de software para apropiar los conceptos antes de elaborar el informe entregable. Es decir, este laboratorio les va a permitir a ustedes adquirir conocimientos, o sea, como la agilidad, la destreza, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que lo hagan. 2. Elaborar el plan de pruebas. En este paso se debe realizar una lectura y análisis del documento de requerimientos del proyecto. Se debe tener construido el sistema de información, se debe elaborar el plan de pruebas con base en el documento de casos de pruebas, que a su vez es basado en los casos de uso que fue presentado como material en esta guía. Ya en algunos minutos les voy a compartir más o menos lo que deben de hacer. 3. Ejecutar el plan de pruebas. En este paso, una vez se ha realizado el plan de pruebas, se debe ejecutar cada uno de los casos de prueba, registrando los resultados esperados y los resultados obtenidos junto con las recomendaciones a realizar. 4. Elaborar el informe con el resultado de las pruebas. En este paso, el aprendiz elaborará un documento con el informe de lo consignado en la ejecución de pruebas. Deberá documentar los errores encontrados, las funcionalidades no encontradas, las funcionalidades no especificadas o con problemas en su funcionamiento, de tal forma que sea una guía para ejecutar las correcciones por parte del equipo de desarrollo. Entonces, esos 4 pasos deben de desarrollar. ¿Cuál va a ser el producto entregable por ustedes? ¿Qué es lo que me deben de enviar? Entonces, me envían un informe utilizando las normas APA, por favor, ¿sí? Del diseño y ejecución de las pruebas del sistema de información, ¿sí? Entonces, por favor, ¿qué deben tener? Una introducción, el alcance de las pruebas del sistema de información, definición de acrónimos. Ahora vamos a aprender a hacer esa definición de acrónimos.
referencias, visión general del documento, descripción del ambiente de pruebas, precondiciones y postcondiciones, casos de pruebas unitarias, casos de pruebas integrales, registro de los resultados de las pruebas unitarias, registro de los resultados de las pruebas integrales, ajustes y recomendaciones, anexos y casos de prueba, plantilla de casos de prueba. Ya en unos momentos les voy a indicar por dónde lo deben de descargar. Entonces, vamos a estudiar un poco cómo ustedes harían esa complejidad ciclomática, ¿sí? Aquí atrásito les están pidiendo a ustedes definiciones y acrónimos, les están pidiendo a ustedes el alcance de las pruebas, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un poco sobre una prueba que se llama prueba de camino básico. Esta técnica fue propuesta por Thomas M.C. Caber en el año 1976 y consiste en definir un conjunto básico de caminos usando la medida de complejidad llamada complejidad ciclomática. Complejidad ciclomática, ¿sí? La complejidad ciclomática determina el número de caminos a probar mediante la siguiente fórmula. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? Esto es una prueba. Entonces nos presentan una formulita, ¿sí? El número de aristas menos el número de nodos más 2, ¿cierto? Eso es asignado, ¿cierto? A la variable b, abre corchete, G, cierra corchete. ¿Sí? Entonces aquí nos explican un poquitico, dice definición del grafo. Un grafo G, ¿cierto? Es decir, este se define como un par BE, donde B es un conjunto cuyos elementos son denominados vértices o nodos, y E es un subconjunto de pares no ordenados de vértices y que recibe el nombre de aristas o arcos. Si B igual entre corchetes B1 hasta Bn, los elementos de E se representan de la forma BI, B, donde I6 es igual a J. Los elementos de una arista o un arco se denominan extremos de dicha arista. Dos vértices BI y BJ se dicen adyacentes. Si BI y B, un grafo G igual a BE, se dice finito, si B es un conjunto finito. Entonces, voy a explicarles un poco mejor en qué consiste esto para que no se vayan de pronto a enredar, ¿sí? Los pasos en las pruebas de caminos básicos son dibujar grafo de flujo, determinar la complejidad ciclomática del grafo, determinar los caminos linealmente independientes, diseños de los casos de prueba. Entonces, caminos básicos, este es un pequeño ejemplo. A través de este ejemplo voy a explicarles lo de la fórmula, cómo ustedes la pueden sacar. Entonces dice, ejemplo, realizar la prueba de camino básico para el siguiente módulo. Entonces, mire que hay diferentes maneras, ¿cierto? O sea, dependiendo del código, ¿cierto?, que nosotros utilizamos en el desarrollo de nuestros sistemas de información. Entonces, hay uno que va por secuencia. Entonces, más o menos el camino sería así como lo está mostrando la gráfica. Hay otro, ¿cierto? Si nuestro código tiene la condición de sí, entonces más o menos así nos daría la gráfica. Y si nuestro código tiene la condición hasta, entonces más o menos iría así. O si tuviera la condición mientras, iría así más o menos. Buenas tardes, Jenny. Bienvenida a este encuentro virtual. Estaba explicándoles lo que deben de hacer en la evidencia número 2 de esta fase de implementación. Les estoy explicando en este momento cómo ustedes pueden hacer las pruebas de camino básico, ¿sí? Y hay una formulita que se llama complejidad ciclomática. Entonces voy a explicarles un poco en qué consiste esta complejidad ciclomática. De igual manera, eso está dentro del material que nos proporciona la plataforma. Ya ahorita se los voy a mostrar, ¿cierto? Para que ustedes más o menos tengan una idea. Sí, pero esta es una opción de prueba que nos brinda el material. Entonces rápidamente le estoy explicando. La idea cuál es, o sea, estudiar todas las maneras, las pruebas que hay posibles para nosotros realizar en nuestro sistema de información, pero que las conozcamos.
¿sí? Ya independientemente de lo que nos está pidiendo la guía de aprendizaje, es importante conocerlas y ustedes ya irán aplicando lo que les está pidiendo la guía de aprendizaje. Entonces, esta es la formulita que está allá atrás de complejidad ciclomática. Este es un pequeño código, ¿sí? Entonces vamos a analizar este pequeño código que está acá, ¿sí? Cómo se sacó de ese pequeño código el grafo, ¿sí? De flujo y cómo de ese pequeño código, ¿cierto? Se saca la complejidad ciclomática y cómo se hace para hallar unos caminos linealmente independientes y de ahí se parte a hacer la prueba como tal de este pequeño código. Entonces, esta es una clase pública, ¿cierto? Nos hablan de elementos que van a ingresar a esa clase, que son netamente enteros, ¿sí? ¿Cómo lo llamaron? Lo llamaron MCD, máximo común divisor. Me imagino que es así como los creadores de este código pudieron haber llamado, ¿cierto? MCD, ¿cierto? Entonces dicen que los números que ingresen a esta clase, ¿cierto? Tienen que ser números enteros, ¿sí? Porque mira la condición que le están poniendo. Entero, ¿cierto? X, entero Y. Y así están llamando las variables. Aquí está la variable X y la variable Y. Y la condición es que estas variables sean enteras, ¿sí? Eso es como básicamente lo que les están diciendo ahí, que tienen que ser enteras. Voy a colocarlo aquí para que ustedes más o menos tengan la idea. Entonces, con el grafo yo dibujo, ¿cierto? Más o menos cómo está este código estructurado. Entonces, ¿cuántos caminos me está mostrando este código? Entonces, voy a explicar el código rápidamente para que tengan una idea. Y de ahí, sí nos vamos a mirar cómo hicieron este grafo, ¿sí? Entonces, aquí están estos enteros. Hay una condición que se dice while, es decir, mientras. Miremos atrás un momentico lo que yo les estaba diciendo, más o menos, mientras tiene esta figura. ¿Sí? De que dentro del material nos muestran qué figuritas más o menos pueden tener el flujo, el grafo que se va a construir. Entonces, miren, esto es para mientras. Y while significa mientras, ¿sí? Es una condición. Entonces están diciendo, mientras que X, es decir, el número que ingrese, sea mayor que 0, si cumple esta condición y si X es mayor que el número que entró, es decir, que Y, que el otro número, entonces ingrese acá y haga conforme a esta operación, es decir, X menos Y sea igual a X. Si X es menor que Y, entonces váyase para esta condición, ¿cierto? Porque están diciendo si no es así, ¿sí? Porque aquí hay una condición de sí. Si X es mayor que 0. Si no, entonces váyase para esta otra condición y hágame esta operación. Es decir, en este caso, X vendría siendo menor que Y, ¿sí? Y el resultado que dé, dependiendo de lo que se haya realizado, retórnemelo, es decir, arrójeme ese resultado, ¿sí? Es decir, arroje ese resultado aquí. O sea, vuelve otra vez e inicie el ciclo como tal, ¿sí? Hasta que termine y pueda hallar lo que están pidiendo acá, el máximo común divisor, ¿sí? Entonces, aquí en el grafo que muestra A, ¿cierto? Va a B, es decir, A, este primer ciclo, esta primera condición, ¿cierto? La denominan A. ¿Y A dónde entra? Entra así, a la otra condición, es decir, a B. De B se despliegan dos, es decir, esta y esta. Si cumple esta, entra acá, es decir, entra C. Si no cumple esta, entonces entra a D, es decir, aquí, allí. O sea, si cumple, entraría X, en este caso lo están dibujando aquí C. Y si no cumple, entraría a Y, D. Por eso lo abre en dos, ¿cierto? Como dos caminos.
¿sí? Y dependiendo de lo que se haga, lo que el software me haga, ahorita lo vamos a hacer, o sea, ya con numeritos para que tú me entiendas mejor, Jenny. Ya, dependiendo del resultado que arroje, entonces váyase acá, colóqueme el resultado, es decir, N, lo que me va a retornar, N. Y ahí vuelva otra vez, dependiendo del resultado, e inicie. ¿Sí? Eso es lo que significa este código, e inicie acá. ¿Sí? Dice, retórneme el valor de X, y el valor de X es 2, entonces mientras, y vuelve a iniciar acá, 2 sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces, si 2 es mayor que Y digamos que Y vale 1, entonces 2 es mayor que Y, sí, sí se cumple, entonces entre aquí, por favor. 2 menos 1, ¿cuánto me daría? 1. ¿Qué valor me retornaría aquí? 1, porque X quedaría con un valor de 1. ¿De acuerdo? Y ese valor de 1 entraría aquí. Entonces, 1 es mayor que 0, entonces entre. Sí, 1 es mayor que 1, porque ya dijimos que valía 1. Entonces, 1 es mayor que 1. No, ¿cierto? Son iguales. Entonces, váyase para acá porque está la siguiente condición. Entonces, sería 1 menos 1, ¿cierto? Que vale X. ¿Cuánto me daría? Me daría 0. Entonces, dice acá, arroje ese resultado que sería 0. Retórnelo, por favor, acá. Entonces, 0 es mayor que 0. No, ¿cierto? 0 es igual a 0. Entonces, hasta ahí llegaría esta función. ¿Sí? Entonces, me arrojaría un solo valor. En este caso, dijimos que 1, ¿cierto? Porque ya el otro de 0 sería 1 y 0 según el ejercicio que hicimos ahorita, colocándole un valor de 2 a X. ¿Sí? Suponiendo que el valor que nuestro usuario haya digitado en X haya sido 2 y en Y haya sido 1. Entonces, más o menos, esto es lo que es el grafo que nos dibujan aquí, ¿sí? Entonces, dependiendo, venga hacia acá. Si se cumple, vuelve y entre. Y si no, arrójeme a F. Váyase a F. ¿Qué me arrojó? Entonces, en este caso me arrojaría un 1 y me arrojaría un 0, ¿cierto? Porque con 0 se terminó. 1 y 0, valiendo X2 y valiendo Y1. ¿Sí? Entonces, si es más o menos claro, Jenny, ¿me haces un chulito? Ok. Entonces, con este grafo que hace, ¿cierto? De ahí se puede sacar la complejidad ciclomática, ¿sí? Es decir, aplicar la formulita anteriormente vista. Entonces dicen BG, entonces en este B, ¿cuál vendría siendo la variable? Entonces aquí le colocan C de M, ¿sí? Dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Asimismo se va colocando CDM, ellos le colocaron CDM. Tú dependiendo de lo que quieras, asimismo le puedes colocar el nombre a esta variable. Pero en sí, lo más importante es lo que usted le va a asignar a esa variable. Es decir, aquí dice número de aristas. Y aquí dice, en este caso nos dice 7 aristas. Comprobemos si hay 7 aristas. Miremos el grafo. Del grafo salen los números que vamos a colocar acá. Entonces dice 7. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. Estas son las aristas. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 5, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 7. Es decir, son 7 aristas. Después me dicen número de nodos. Entonces contémoslos. Los nodos son los azulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me quedan 6 nodos. La fórmula me dice que le sume 2. ¿Sí? Miremosla acá. ¿Sí? Entonces sería número de aristas menos número de nodos más 2. Entonces sería 7 menos 6, 1, más 2, 3. Es igual a 3. Es decir, que la complejidad ciclomática, es decir, la variable, sería igual a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que existen 3 caminos linealmente independientes.
es decir, 3 caminos en los cuales yo puedo arrojar un resultado. Sí, vamos a explicarlo un poquito acá. Me voy a ir a la siguiente diapositiva y voy a ir a las otras diapositivas para que me puedas entender. Entonces, ¿cuáles son los caminos posibles? AF, ¿cierto? Que es el último camino, AF, los resultados que me arrojó y al final cuando se termina el ciclo como tal de la prueba que se hace, tenemos A, B, D, E, A, F. Es decir, este camino A, B, D, E, A, F. Ese es este caminito de acá. Es decir, cuando entra y pasa acá. Así no. ¿Sí? Es decir, cuando X es menor que Y. ¿Sí? Se hace ese caminito. Ahora, el otro caminito, ¿cuál es? El siguiente. A, B, C, E, A, F. Es decir, este de acá. A, B, C, E, A, F. Es decir, cuando efectivamente X es mayor que Y. Esos son los 3 caminos que nos dicen que se pueden tomar. Entonces, voy a ir con este caminito. ¿Sí? A, B, D, E, A, F. Entonces, en las aristas, lo que se hace es que se va colocando aquí el valor que nos va a ir arrojando. Cuando X es igual a 1 y Y es igual a 2. El resultado que me retorna es 1. Vamos a probar que realmente esto sea una verdad y que los resultados sean 1 y que Y sea, cuando X es 1 y Y sea 2. Entonces vamos a ir y vamos a reemplazar acá. X1, Y2. Mientras X, es decir, 1 sea mayor que 0, entre por favor. Entonces me dice, X que vale 1 es mayor que 2. Efectivamente, 1 es mayor que 2. Entonces, 1 menos Y, es decir, 1 menos 2 en este caso, ¿cuánto me daría? Me daría 1, ¿cierto? Entonces, aquí me retorna 1. Es decir, que si es verdad, se cumple esto que está diciendo esa condición. Ahora, A, B, C, E, A, F. Dice cuando X es 1 y Y es 1. Vamos a ir a hacer la prueba de escritorio. Entonces, cuando X es 1 y Y es 1. Mientras 1 sea mayor que 0, ingrese. Entonces, 1 es mayor que Y, es decir, que 1 es mayor que 1, no, ¿cierto? Entonces, si no, 1, ¿cierto? Menos 1 me va a arrojar un resultado, ¿sí? Entonces, el resultado que me arroje es el que yo voy a colocar en mi caso de prueba, ¿sí? Y así es que puedo mirar el caso de prueba si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, estos son más o menos los caminos que se pueden tomar, que se deben de tener en cuenta. Igual forma ustedes lo pueden hacer colocándole al caso de prueba, le pueden variar sus valores y pueden mirar qué les retorna. Pero son los 3 caminos que se pueden tomar y este sería un caso de prueba, un ejemplo de caso de prueba básico. Ahora, nuestra guía de aprendizaje nos muestra otros casos de prueba, ¿sí? Pero ya les voy a compartir pantallita para que lo puedan ver. Antes de eso, quiero que ustedes miren un poquito la introducción a herramientas de pruebas de software. Resulta que vía online, ¿cierto? También hay programas que nos permiten hacer pruebas, ¿sí? Según el ambiente que nosotros hayamos escogido. Por ejemplo, si escogimos Java, si escogimos .NET, entonces aquí está, por ejemplo, el link para que por favor ustedes lo revisen y traten de hacer también las pruebas a través de vía online. Entonces, les voy a compartir pantalla para que por favor puedan entender un poco más lo que les estoy diciendo.
¿Sí? Ahí visualizas bien la pantalla, Jenny. Haces un chulito, por favor, si la visualizas bien. Ok. Entonces, voy a ir un momento acá al material que nos suministra la plataforma. Voy a ingresar para que rápidamente tú puedas ver dónde se descarga. Entonces, estamos aquí en la plataforma. Vamos a ir a sesiones en línea, el material de implantación. Estamos en la primera actividad del proyecto número 9. Y la plataforma nos suministra un material muy interesante. Este es el material, ¿cierto? Laboratorio de pruebas de software, que nos habla, ¿cierto? La guía de aprendizaje que deben de realizar para adquirir nuevos conocimientos. Entonces, aquí les dan a ustedes una breve explicación, ¿sí? Y les colocan un ejemplo, un ejercicio. Este ejercicio no es calificable, pero sí les va a ayudar a la adquisición de conocimientos. Entonces, mire, les piden código al programa que implemente la función solicitada. ¿Cuál función solicitada les están pidiendo esta de acá? Voy a leer el ejercicio rápidamente. Dice, el material dice, analizar la siguiente situación problemática. Una empresa que fabrica piezas torneadas para vehículos paga a sus empleados de acuerdo a las horas trabajadas y a una tarifa de pago por hora, de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces muestran las categorías y muestran las tarifas. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40 horas, la tarifa se incrementa en un 25% para horas extras. Calcular el salario del trabajador dadas las horas trabajadas y la categoría. 2. Construir una función que resuelva el caso presentado en la situación problemática e implementarla en el lenguaje de programación deseado. Instructora, que se lo pueda hacer en PHP, que se lo pueda hacer en el lenguaje que ustedes crean, en Java, si lo puedo hacer en tal lenguaje de programación, lo pueden hacer donde ustedes crean que es más recomendable hacerlo, como a ustedes se les facilite más. 3. Calcular la complejidad ciclomática, es decir, lo que yo les está explicando ahorita, determinar los caminos resultantes, lo que yo les expliqué ahorita, ¿cierto? Y casos de pruebas según la técnica de prueba del camino básico, es decir, lo que les estaba diciendo ahorita. Eso tiene que ver con el punto número 3. 4. Diseñar casos de pruebas usando técnicas de prueba de condición. Es otra forma de hacer pruebas. Ahorita se las voy a mostrar en el material. En el otro material. 5. Presentar informe de los casos de prueba usando un instrumento plantilla de casos de prueba, que está en el otro material también, esa plantillita, y que también se las están pidiendo a ustedes en la evidencia que me deben de enviar a mí. Aquí están las evidencias, ¿cierto? Entonces, A, código del programa que implemente la función solicitada. B, documento con cálculo de complejidad ciclomática, caminos resultantes según la técnica del camino básico, casos de prueba según la técnica de pruebas de condición, casos de prueba según la técnica de partición de equivalencia, casos de prueba según la técnica de análisis de valores de límite. C, plantilla con el registro de los casos de prueba. Instructora, que dónde están estos casos de prueba, cómo los puedo consultar y cómo puedo hacer para realizarla. Ya ahorita les voy a mostrar en el otro material 50. Entonces, les dicen acá, nota, el laboratorio no es calificable, hace parte de una actividad complementaria necesaria para construir la evidencia de aprendizaje, lo cual implica que para desarrollar la evidencia es necesario apropiar el conocimiento de este laboratorio, es decir, que a través de este laboratorio ustedes van a adquirir conocimientos, ¿para qué? Para que se vayan a su sistema de información y puedan aplicar estas pruebas, ¿sí? Básicamente eso es lo que les dicen ustedes en ese laboratorio. Y el otro material que les recomiendo que deben de revisar es el siguiente, pruebas de software. De este material fue que me va a hacer para explicarles, ¿cierto?, cómo hallar la complejidad ciclomática, cómo hacer el grafo como tal. ¿Sí? Les hablan ustedes sobre las pruebas, la dimensión de la calidad. Por favor, hay que estudiar los factores de la calidad. Yo rápidamente lo estoy mostrando como para que ustedes tengan una idea. Aquí vienen las pruebas de software como tales, orientaciones generales, actividades, pruebas. Está la prueba de caja blanca, ¿sí? Entonces, acá está
lo que les estaba explicando, ¿cierto? La complejidad ciclomática, los grafos, como tal, el ejemplo que les mostré, el caso de prueba, viene otra prueba que se llama prueba de bucle, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestro código, así mismo también vamos a aplicarlas. Aquí está la prueba de condición, cuando es true o false, ¿sí? Cuando la condición es verdadera o falsa, ¿cierto? Entonces, por favor, hágame cuando es no y o, ¿sí? Dependiendo de la condición, entonces les explican ustedes cómo lo deben de hacer, cómo deben de hacer la condición, los casos de pruebas. Entonces, por favor, ¿cuál es la idea? Estudiar este material. Ahí están todas las pruebas que se pueden, está la explicación de las pruebas que ustedes pueden utilizar. ¿Cuáles me interesa? Pues es que lo estudien todo, pero que por favor se basen en las que nos está pidiendo la guía de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder, ahí están las pruebas de validación, de aceptación, errores. Y aquí también está lo de la parte online. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo revisemos, ¿sí? Y de este material, de aquí de este material, ustedes van a sacar lo que les está pidiendo. La guía de aprendizaje les está pidiendo dos archivitos que por favor necesito que los descarguen y los van a descargar directamente de acá. Pero en un momentico a ver si encuentro los archivos, que hay que buscarlos para poderlos descargar. Y que así ustedes puedan hacer ese archivito en Excel, que también les piden al final. Pero antes de eso también tienen que hacer acá. Los formatos para la especificación de casos de pruebas en los archivos. Entonces, mire, aquí encuentran la plantilla caso de prueba XLS, es decir, en Excel. La voy a descargar para que ustedes la visualicen. Esto también nos lo está pidiendo nuestra guía de aprendizaje, ¿sí? Que tiene que ir dentro de nuestro informe, dentro de lo que me van a presentar a mí. Entonces, yo voy mirando que Jenny vaya mirando los archivos que voy descargando. Entonces, aquí está el nombre de caso de prueba, descripción, condiciones de entrada, criterios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que por favor ustedes tienen esta tablita también, una vez ustedes apliquen las pruebas, acción, resultado esperado, si fue de éxito, de fracaso, ninguna, ni de éxito, ni de fracaso, comentarios, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, entonces aquí van a arrojar un porcentaje, que lo hacen de esta manera, aplicando esta formulita. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes lo apliquen y hallen ese porcentaje. Es en cuanto a lo que tiene que ver con la plantilla de caso de prueba, ¿sí? Pero el documento como tal nos está mostrando otro también, que es modelo de caso de pruebas.doc. Entonces, ese también lo deben de descargar, ese también hay que diligenciarlo, hace parte del informe que ustedes deben de entregar, ¿sí? Especificación del caso de prueba, nombre del proyecto, historial de revisiones, ¿sí? Descripción, instancia del caso. Entonces, este documentico les va a ayudar hartísimo, ¿sí? A llevar ese informe, ¿cierto? De fecha, versión, descripción, autor, es decir, quién lo hizo. Es decir, las revisiones que se realizan, primera instancia de caso de prueba, otra instancia de caso de prueba, otra instancia de caso de prueba, dependiendo de lo que ustedes, las pruebas que vayan aplicando. Entonces, así mismo hacen la descripción, la condición, la entrada, el resultado, la evaluación. ¿Sí? Entonces, esos archivitos como para que ustedes tengan una guía, ¿sí? Para desarrollar, ¿sí? La evidencia como tal. ¿Sí? Entonces, eso es como básicamente lo que tienen que hacer.
Si hay alguna duda, alguna inquietud, Jenny, me la puedes hacer en este momento. Te doy ese espacio para que por favor me preguntes. Sí, si quieres, puedes participar, ¿cierto? Bueno, Jenny, Jenny me dice que no tiene duda, que va a realizar primero el material. Claro que sí, Jenny. Revisa el material, por favor, estúdialo. Cualquier inquietud me la escribes en el foro de dudas e inquietudes. Ahí voy a estar atenta para poderles colaborar a través de este medio. Y pues el material está muy completo, está muy claro, ¿sí? Para el desarrollo. Mm, Están los ejemplitos, de los ejemplos ustedes se pueden basar. ¿Sí? Entonces, por favor, revisemos ese material y cualquier inquietud, entonces me la preguntan a través del foro de dudas e inquietudes. Conclusiones. Entonces, la fecha de inicio de esta evidencia fue el 2 de septiembre del 2019, es decir, inició esta semana, finalizamos la otra semana, el 9 de septiembre del 2019. Dudas en el foro de dudas e inquietudes de la biotécnica y la evidencia se puede realizar de manera grupal con los grupos de trabajo o si no, lo pueden hacer de manera individual. Esta frase la encontré en el día de hoy y he estado meditando últimamente en esta frase, como en el trasfondo de esta frase. La encontré hoy, pero ya estos días había estado meditando en lo que dice, ¿sí? Por eso la busqué de esta manera. Dice, la palabra es como una llave. Si usas la combinación correcta, la puerta se abrirá. ¿A qué me quiero basar con esto? Quiero decirles que nuestras palabras tienen poder. ¿Sí? ¿Cómo así, instructora, que tiene poder? Sí, claro. Si ustedes dicen es fácil, se les va a facilitar, pero si ustedes dicen qué difícil es, pues se les va a hacer difícil, ¿sí? Es como, por ejemplo, el niño cuando nosotros estábamos en el colegio, y pues a mí me pasaba, ¿no? Yo tenía compañeritos que decían, no, es que las matemáticas son terribles, son difíciles, y yo siempre decía, qué fácil ese ejercicio, qué fácil, qué bonitas son las matemáticas. Y todo mi bachiller se me facilitó y entré a la universidad y las matemáticas se me facilitaron demasiado, pero yo creo que cuando yo veía el obstáculo en un ejercicio, trataba de hacerlo o buscaba personas que por favor me explicaran, pero no me quedaba tranquila hasta que no lo resolviera, ¿sí? Y todo esto hizo de que yo me volviera muy ágil para las matemáticas, ¿sí? Que me fuera muy bien, digamos, en esta asignatura. Por eso también les estoy diciendo a ustedes que si ustedes hablan de una manera positiva, eso va a traer cosas positivas a sus vidas. Si ustedes hablan de una manera positiva sobre esta tecnología, eso les va a traer cosas positivas en el aprendizaje también. Pero si ustedes colocan los obstáculos y con sus palabras empiezan a decir cosas que no les va a bendecir, o sea, que no van a ser beneficiosos para ustedes mismos, pues muy probablemente y en muchas áreas de las vidas eso es lo que va a acontecer. Entonces, cada vez que ustedes hablen, traten de hablar de la mejor manera, tratemos de hablar de la mejor manera, con palabras que sean palabras buenas, que sean palabras a favor de nuestras vidas y que sean palabras a favor también de las demás personas, ¿sí? Entonces, con esta frase me despido, Jenny, dándote las gracias por la asistencia y que esta sesión haya sido de gran ayuda para el desarrollo de la evidencia y que esta frase también te ayude mucho en tu diario caminar. Que Dios te bendiga grandemente y cualquier inquietud me la preguntan y estaré ahí atenta para responderla y poderles ayudar en este proceso de aprendizaje. Por último, quiero recordarles y a los aprendices que van a ver esta sesión en línea, que la otra semana, el día 9, que finaliza esta evidencia, el comité de evaluación y seguimiento que estaba aplazado, queda para la otra semana. Los aprendices que lograron colocarse al día con sus evidencias y que firmaron el plan de mejoramiento no van a tener que asistir a este comité. Los aprendices que firmaron el plan de mejoramiento, pero que por ende les quedaron algunas evidencias por enviar, ellos sí van a ser citados la otra semana al comité de evaluación. Entonces, con esto quiero despedirme y decirles que muchas gracias. Mamá, ya